Hola Esme, bienvenida a Pasos de Valiente Podcast. Gracias por haber aceptado la invitación que te hice para tener esta conversación sobre un tema muy interesante y al respecto de la serie Heridas de la Infancia. Gracias por compartirnos esta parte de tu vida que yo sé que para muchas personas son difíciles, son temas difíciles de tratar porque no siempre tenemos la capacidad de abrirnos a compartir este tipo de historias y cómo nos han afectado en nuestra vida. Pero antes de pasar de lleno a la conversación, quisiera que te presentes un poquito con nosotros, con la audiencia, para que te conozcamos mejor, que nos cuentes algunos datos tuyos, dónde vives, qué es lo que haces y preséntate, por favor. Sí, claro, gracias Mariela por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí en este espacio. Bueno, pues yo soy Esmeralda, life coach de profesión. Mm, mis especialidades sobre todo van con las heridas de la infancia, el autoconocimiento y la autoestima. Mm, Soy mexicana, casada, tengo un hijo y pues estoy muy feliz de estar aquí compartiéndoles el día de hoy. Gracias, Esmeralda. Siéntate como en tu casa y vamos entonces a empezar con la entrevista. Y me gustaría que para empezar nos cuentes un poquito sobre cómo lograste identificar, cómo fue ese momento o ese chispazo en el que dijiste, wow, yo me identifico con una herida de humillación en mi vida porque esto y esto sucedió en mi historia. Fíjate que no fue fácil, ¿eh? No fue como mencionabas al inicio en la presentación. Muchas veces creemos que las heridas de la infancia tienen relación como algo traumático, ¿no? O que viviste una violencia muy marcada en la infancia, una relación tormentosa con los padres o las personas que te criaron, ¿no? Y de pronto, en mi caso personal, yo decía, pues es que yo tuve una infancia muy feliz, o sea, yo recuerdo haber sido una niña muy feliz, muy juguetona, que disfrutaba de jugar con mis hermanos. Entonces, la verdad es que para mí esto de las heridas de la infancia no hacía sentido antes de vivir mi proceso de desarrollo personal y certificarme como coach, porque precisamente como por estas creencias de que pues, heridas suena como algo como muy intenso, muy brusco, ¿no? Entonces, yo realmente cuando empiezo como a ver el foco de ciertos patrones de conducta, fue a partir de mis relaciones de pareja. No sé si te ha pasado, yo creo que sí, quien más ha dicho que las parejas son nuestros mayores maestros, ¿no? O nos vienen como a confrontar muchas veces, como a darle luz a esa parte oscura, ¿no? Sí, Que como, muchas como hacer veces un espejo. exactamente, muchas veces no queremos ver, pero pues ahí están como para reflejarnos precisamente todos esos aspectos que nos falta por trabajar. Y entonces, bueno, yo analizaba mis relaciones de pareja y veía que yo tengo un patrón de codependencia. Y a mí se me hizo como curioso esta parte de decir, bueno, pero ¿en qué momento me hice una persona codependiente, ¿no? Porque yo decía, no puede ser como de que tuve novio y en automático se me activó el chip de la codependencia, ¿no? O sea, yo Ujú. decía, creo que en algún punto de mi vida yo ya venía siendo codependiente y esto fue como lo que vino a que yo me enfocara más en esta parte, ¿no? O sea, mis relaciones de pareja fueron lo que me llevaron a ponerle luz a esa parte, el foco a esa parte de mí. Entonces, cuando empiezo mi proceso de autoconocimiento, es cuando me doy cuenta de que realmente eh, esta codependencia no la generé en mis relaciones de pareja, sino que yo era ya codependiente o sea, yo era una niña codependiente.
Era una niña que siempre estaba atenta a los demás y en particular a mi mamá y a mi abuela, en estar atenta a sus necesidades, a que estuvieran, me importaba mucho sus estados de ánimo, que se sintieran contentas, que se sintieran bien, ¿no? Y desde niña era como lo que a mí me llenaba. Entonces, conforme fui buscando un poquito más ahí en mi propia historia, pues me di cuenta que tenía esta herida de humillación, pero te digo, o sea, no es como que de cajón yo la haya identificado, sino como que muchas veces decimos algo, una situación que está en la punta del iceberg, como en este caso fueron mis relaciones de pareja, me llevó a hacer todo ese recorrido por mi historia de vida hasta encontrar como ese punto, porque pues finalmente nuestra personalidad y nuestra autoestima la forjamos en nuestra niñez. Y ahí es como donde yo pude identificar esta herida de humillación y aparte donde me cayeron muchos veintes en relación a mi autoestima, porque siempre me había yo considerado como una adolescente, una persona insegura, pero no entendía de dónde venía como toda esa inseguridad. Y como ya te contaba al principio, yo considero que había tenido una niñez feliz y aunque fue una niñez de escasez económica, la verdad es que no siento que eso haya limitado como mi capacidad de poder como disfrutar la vida, al menos en mi niñez. Entiendo. Y me gustaría profundizar un poquito más en cuál fue puntualmente la situación que tú sí consideras que te generó esa herida de humillación. En el libro que estamos tomando como referencia, que se llama Heridas de la Transforma las heridas de tu infancia, eh, inicia el capítulo de la herida de humillación, expresando que se relaciona a sentir vergüenza, una vergüenza que nace en el seno de tu familia. Entonces, ¿cuál fue como esa situación que descubriste que te avergonzaba de ser parte de tu familia para que se haya generado una herida de humillación en ti? Sí, sí, tal cual, así como lo mencionas, Mari, quienes tenemos, quienes nos identificamos con la herida de la humillación, vivimos en una constante vergüenza y culpa también. Y, o sea, si bien la herida de humillación puede venir como del sistema, o sea, como sentir vergüenza por la familia, también puede darse como por cuestiones a nivel personal. Por ejemplo, haber vivido un abuso, ahora sí que haber sido como ridiculizado en una experiencia particular, ¿no? Individual. Entonces, y en mi caso particular fue como, sí como esta vergüenza que viene como desde el linaje de la familia. En mi caso particular, yo creo que tuvo que ver el hecho de que cuando mi abuela se casa con mi abuelo, mi mamá ya, o sea, ya tenía a mi mamá. Mi mamá, digamos que no, era como media hermana de sus hermanos, ¿no? Y quizá en esta época eso no sea como algo tan mal visto o tan motivo como de ser rechazado, pero pues digamos que 2 generaciones atrás sí no era como mi mamá un poco sentirse como que pues yo soy el pato feo, ¿no? O sea, la que pues no formo parte de, ¿no? Y esa historia se viene a arrastrar hasta para mí y para mis hermanos, ¿no? Donde recuerdo mucho que una frase de mi mamá era como, ustedes tienen que demostrarle a los demás que son buenos, ustedes tienen que demostrar que son alguien. Entonces, desde ahí, en mí
siembra como esa semillita de decir, pues no vale tanto, estás como disminuido en tu ser y tienes que demostrarle a los demás. O sea, ya viene como esa vergüenza como inculcada por mi madre, ¿no? Como de nosotros somos menos y tenemos que demostrar que valemos y que merecemos estar aquí, formar parte de. Pero por Claro, otra y es parte, ahí, perdón, es sí, ahí donde se empieza a generar toda esta máscara de la autoexigencia, del complacer, del quedar bien con los claro, demás, para poder ser aceptado, ¿no? Porque de alguna manera cuando las personas no te aceptan o te sientes no integrado a este ambiente, a este entorno, como que no te sientes parte de, no te sientes aceptado total y completamente, genera esa herida en ti de humillación e inmediatamente tu reacción de buscar de qué manera me puedo integrar, qué es lo que tengo que hacer para que me quieran, para que me acepten, para que me amen, para que me atiendan, ¿no? sí, claro. Sí, porque, o sea, nos volvemos en personas serviciales, atentas a los demás, a lo que les va bien a los demás, porque al final del día aprendemos a vernos a través de los ojos de las demás personas. Por eso también nos volvemos personas que nos importa mucho lo que los demás opinen de nosotros, porque nuestra valía, como en sí nosotros ya nos sentimos disminuidos, nuestra valía depende del crédito que me dé el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ganar el crédito del otro? Pues complaciéndolo, haciéndole sentir bien, estar atento, estar dispuesto, estar disponible para cuando los demás se ocupen de mí. Te cuento que a mí me pasaba algo bien chistoso. Yo creo que me pasó hasta la adolescencia, algo que hoy me parece chistoso, pero en aquel momento me dolía mucho, me lastimaba mucho. Y era el hecho de que yo era más morenita que el promedio de mi familia. Entonces, yo siempre fui la negrita y la negrita y la negrita, y en la escuela también. Yo era más morenita que mis compañeros. Y yo sentía que eso me hacía como no integrarme o no ser totalmente aceptada. Incluso había momentos en los que, según yo, o no sé, no tengo un recuerdo tan claro de en qué momentos yo me sentía fea, quién me hizo sentir fea, porque yo me crié y crecí con esto en mi autoestima de que yo era fea porque era más morenita y que yo era fea porque no mi color de piel era más oscuro que el de los demás y ahora me parece súper chistoso y súper gracioso, pero en aquel momento me dolía, yo me sentía humillada porque no me sentía parte de, me sentía diferente, me sentía, como dices tú, el patito feo, ¿no? Y son cosas que parecieran ser tan mínimas, pero que en realidad pueden lastimar mucho a un ser humano cuando está en su etapa de desarrollo, en su etapa más vulnerable, donde está formando toda su autoimagen, toda su Claro. autoestima. Entonces, esto viene un poco a señalar que hay ciertos rasgos físicos, emocionales y creencias que se adjudican a cada una de las heridas. ¿Qué opinas tú? ¿Será que aplican, no aplican o cómo lo ves tú? Creo que de cierta forma hay rasgos, ciertos rasgos que sí aplican, que quizá no del todo te puedes decir. Por ejemplo, los rasgos de la herida de humillación, las personas con esta herida tienden a tener como una masa corporal robusta, cara redonda, cachetones, vientre abultado, espalda gruesa. Mm, Porque al final del día es como dentro de toda de esta corpulencia, es como donde buscan como proteger como esa herida, ¿no?
es como su forma como de hacer su coraza. Porque al final del día, quienes sentimos vergüenza nos sentimos muy expuestos todo el tiempo. O sea, es como, todas nuestras decisiones es como de, ¿será que está bien? ¿Será que está mal? Y si lo hago sentir mal, y si lo hago sentir bien, pero es que si se ofende esta otra persona. O sea, somos personas hasta cierto punto también como muy indecisas. Y esto de los rasgos, pues ahora sí que vienen a hacer como esa coraza, pero pues quizá no del todo, porque también hay que entender que vamos haciendo como máscaras, porque muchas veces no queremos, esa parte de no aceptar como la herida, de no querer verla, hace que utilicemos máscaras que podemos adoptar rasgos de otras heridas, pero como te decía, o sea, finalmente cuando tú empiezas a conocerte, vas encontrando cuál es la herida más marcada en ti. Por ejemplo, mi herida más marcada es la humillación. Y aunque yo no me considero y mi complexión nunca ha sido robusta, lo cierto es que hay algo característico. O sea, las personas robustas, las personas con sobrepeso, regularmente padecen mucho de dolores de espalda. Y algo que se relaciona mucho con los rasgos de personalidad de quienes tenemos la herida de humillación es que sentimos a los demás, o en este caso, como es mi caso, a la mamá como un peso. Es como de yo tengo que cumplir, aparte de mis sueños, las expectativas de mi madre. Y eso viene a ser un peso sobre mi espalda y curiosamente, aunque mi complexión no sea esa, sí siento, o sea, sí soy, por ejemplo, una persona que, a pesar de ser delgada, con frecuencia llego a sentir dolores de espalda y de cintura, sobre todo. Entonces, quizá no sea como digamos, necesario que estés al 100% identificado como con esos rasgos físicos, pero sí hay ciertos aspectos particulares que dices sí, o sea, por ejemplo, como este que te comento del dolor en la espalda, pues es como ese rasgo marcado en mi cuerpo físico con el que yo logro ver pues que en efecto esta es como mi mayor herida. Sí, totalmente. Fíjate que a mí también me ha pasado eso de que por mucho tiempo sufrí de fuertes dolores de espalda y yo sí he tenido la característica de ser siempre llenita, gordita, tener sobrepeso. Y cuando descubrí que era como un mecanismo de defensa, me hice consciente de que no necesitaba en realidad estarme defendiendo de nada. Reconocí un valor mucho más allá del color de mi piel en mí y empecé a cuidarme mucho más. Supe también que todo esto traía consigo el hecho de que las personas comemos emocionalmente. Empecé a informarme sobre todos estos temas, de por qué no nos cuidamos físicamente. Y viene muy apegado con esto de la autoestima, ¿no? Porque yo no me quiero, no me cuido y no me cuido porque no me quiero, no me aprecio, pienso que no valgo, que no soy bonita, que los demás no me aceptan, ¿no? Entonces, en mi caso, yo considero que no todos los aspectos físicos que en este libro se señalan son aplicables en todos los casos, pero sí hay una observación ahí que dice que dependiendo de qué tanto hayas vivido tu vida a través de esta herida, entonces puede ser que se hayan desarrollado estas características físicas en tu cuerpo, ¿no? Y por otro lado, pues también hay ciertas creencias, y ya lo hablábamos de la parte emocional, que te vuelves muy complaciente, que te gusta, no es que te gusta, sino que tú sientes la necesidad de agradar a los demás y de cumplir con esta
exigencia de llenar un espacio y de ser este tipo de persona que cumple con ciertas características, ¿no? Sí, claro. Y también yo creo que es importante recalcar que esto lo hacemos no porque en sí seamos, o sea, que nuestra personalidad sea como de manera innato ser complacientes, o sea, esto lo usamos como una estrategia, o sea, porque no es como que seamos la Madre Teresa de Calcuta, sino como una estrategia para poder, digamos, nosotros darnos valor, o sea, sentirnos valiosos, porque algo muy importante de esta humillación también es que nos volvemos masoquistas. O sea, hay una parte de nosotros que nos choca como complacer porque terminamos tan cargados de compromisos que terminamos enojados. O sea, también estamos en un constante enojo porque no ponemos límites, o sea, porque nos cuesta trabajo poner límites y entonces, ¿límites a qué? Límites a complacer a los demás. Entonces es como de, oye, ¿me puedes? Sí, sí puedo. Y viene la otra persona, oye, ¿puedes? Oye, ¿me ayudas? Sí, sí, sí. Y por dentro estás como de, ¿por qué le dije que sí? O sea, si ya no puedo, ¿no? Y realmente es como, inconscientemente, es como de, sí, estoy disponible para todos, pero cuando tomas conciencia es como de, ¿por qué no puse un alto, no? O sea, está siempre como ese masoquismo y hace rato que mencionabas lo de la comida también. O sea, por ejemplo, mmm, pocas veces ponemos atención a nuestras propias necesidades y a nuestras, sobre todo de nuestras necesidades físicas, como ir a atender alguna enfermedad, ir, no sé, al médico. Y a mí me pasaba mucho que yo, por ejemplo, durante mucho tiempo tuve gastritis y colitis, ¿no? Y yo creía que con eso ya iba a estar como, pues toda la vida, porque pues ya era algo como de, pues ya nada más que la ranitidina o algún antiácido y lo empezaba a aceptar como ya algo normal que vino como para quedarse en mi vida. Hasta que yo empecé a tomar, a cambiar ciertos patrones de conducta y darme cuenta de que, de hacer ese trabajo de desarrollo personal, a mí me sorprendió ver que realmente, o sea, no estaba condenada de por vida a tener gastritis y colitis, ¿no? Pero ¿a qué voy? Que mientras tenía como esos episodios, yo sabía que no debía comer ciertas comidas y cuando yo no ponía límites, cuando me comprometía además con las demás personas, siempre mis comidas, yo me acuerdo que era una forma como también de darme placer con la comida. Mis comidas eran como picosas y grasosas. Y yo sabía, ¿no? Esmeralda, terminando esta comida te vas a sentir muy mal. Y es como decir, pero en este momento me está calmando, ¿no? Entonces, como, y comía, me terminaba la comida y todo, y en efecto, ¿no? Más tarde venían como las consecuencias. Y, y muchas veces sí me llegué a preguntar como de, pero es que si ya sé que después me siento mal porque lo hago. Y así pasa, o sea, con esta parte de ser servicial, de no poner límites, hay como digamos, ese foquito rojo dentro de nosotros de decir, es que si después vas a estar súper agotada, si después no vas a poder cumplir con los compromisos y quizá eso implique que le quedes mal a alguien y que haya como cierto descontento, como de, ¿por qué lo haces, no? Y después terminas sintiéndote culpable porque no le cumpliste a alguien, porque llegaste tarde a un compromiso, lo que sea, pero siempre viene como esa culpa de, es que ¿por qué lo haces? Y somos personas que entonces caemos en ese círculo de estarnos criticando, de sentirnos culpables, de sentir enojo como de, ay, es que, porque no me puedo como poner ese freno de decir, hasta aquí es, hasta donde doy, ¿no? Claro, por ejemplo, me llama mucho la atención que todas esas situaciones son las que nos hacen como daño, son adormecedores que en realidad no nos permiten ver qué es lo que en sí necesitamos, que muchas veces es bueno, es un decir, a la chingada, ya me cansé de estar sosteniendo esta máscara,
ya me cansé de tratar de ser perfecta, ya me cansé de estar queriendo complacer a todo el mundo. Nunca lo voy a lograr porque somos muy diferentes en pensamiento. Yo tengo una esencia y la voy a mostrar así como tal. Y en este momento ponerle un alto a las personas y decirles, ¿sabes qué? Ya no, ya no estoy para complacerte, ya estoy harta, ya estoy cansada, voy a vivir mi vida en libertad, en plenitud, voy a tratar de valorarme a mí misma. Sabes que a mí me pasó algo con lo que te venía contando, ¿no? De sentirme avergonzada, apenada, diferente, no aceptada con mi cuerpo. Cuando yo me sentí alejada del espacio donde vivía con mi familia, fue como que me solté, empecé a cuidar más mi cuerpo, me solté, empecé a tomarme fotos, empecé a apreciarme, empecé a ir al gimnasio, empecé a cambiar mi cuerpo, empecé a usar trajes de baño, me tomé fotos, me sentí linda, me sentí cómoda, las subí a las redes sociales y fue así como que al que le guste, qué bueno, y el que no, que se joda. Sí, claro. Sí, ¿Te porque pasó algún finalmente, momento así? ¿Te pasó a ti algún momento así como eso, por ejemplo? mm, sí, yo creo que no, no tanto con mi físico. Ajá. Soy morena y aunque siempre fue como esa carrilla, como dices tú, ay, la morena, la prieta, lo que sea, ¿no? La verdad es que no, nunca me pegó tanto. Siento que de niña siempre fui algo, ¿cómo se le puede decir? Ay, se me fue la palabra, como coqueta, pero no. Mi mamá me decía, es que eres vanidosa, eres muy vanidosa. Entonces, a pesar de todo eso, como que ese no era como tanto mi ruido, pero sí era mucho en relación a mis logros y a las decisiones personales que yo tomaba. O sea, siempre, si yo tomaba una decisión, antes hacía mi censo por todas partes de si sí Para estaba ver quién bien, si no. aprobaba. Exactamente. Y eso era muy cansado porque evidentemente, incluso haciendo eso, no todas las personas te daban la misma respuesta, ¿no? Y terminabas peor. Y te Ujú. dabas, bueno, yo me daba cuenta que al final cuando finalmente tomaba la decisión, o sea, nadie estaba como contento, ¿no? Y mucho menos yo. Entonces creo que cuando empecé a tomar decisiones que evidentemente disgustaban a mi familia, que generaba cierta separación, cierta, como decir, pues cierto disgusto, pero que empecé a decir, pues sí les disgustó, pero lo decidí porque quise, porque para mí es algo que me llenó hacerlo de esta forma y me voy a mantener ahí. Y aunque puedo estar sintiendo mucha culpa porque los demás le están pasando mal, me voy a mantener aquí firme en lo que ya decidí. Y Ujú. fue como la forma, porque al final del día la herida de humillación, la forma de sanarla es revalidándote tú misma cada día. Ujú. O sea, como decías tú, o sea, si a mí me decían que morena, que quizá yo sentías tu inseguridad un poco por tu físico, que dijiste, yo voy a subir esa foto y jódanse, ¿no? Y no la voy a bajar. Así es Sí. como de, voy a decidir esto y pésele a quien le pese, me voy a mantener firme. Y algo muy curioso, hace rato te platicaba de la forma como se puede vivir una herida de humillación, que viene como ya desde un linaje familiar o también sentirte ridiculizado en tu individualidad, ¿no? Y en mi caso particular, siento que yo la he vivido de esas dos maneras, porque nosotras como mujeres tenemos algo ya de por sí, que es la parte cultural, la parte de las expectativas del patriarcado, ¿no? De lo que la mujer debe de hacer y lo Mm. que la mujer está bien y de lo que no debería salirse. Entonces, siento que el haber crecido también en una familia muy moralista,
y en la que ya mi mamá de por sí se sentía insegura, o sea, vino como a transmitir, porque las mamás se proyectan en la hija, no en el hijo. O sea, regularmente, o al menos yo así siento que lo viví, el trato que mi mamá me dio a mí como mujer fue muy distinto que al que dio a mis hermanos. Y aunque ella siempre decía que educó a los tres por igual, yo nunca lo sentí así, ni pues no lo vi así, porque realmente siento que a mí se me exigió mucho como en las tareas del hogar, ¿no? Ujú. Es como, Y ahí también intervienen todas estas creencias que traemos de el machismo, el claro, feminismo, la damita, el hombre que puede hacer todo lo que se le dé la gana y no hay ningún problema. Entonces, son muchas influencias sociales sí, que tenemos en nuestras vidas y no logramos entender o hacer conciencia de que somos una nueva generación. Estamos enfrentando unos cambios a nivel mundial, a nivel conciencia, a nivel universo. Estamos enfrentándonos a un mundo que hace, no te voy a decir 20, hace 10 años no existía. Hace claro. 10 años no teníamos la influencia, la comunicación, la apertura, la información que ahora tenemos. Entonces, ¿por qué queremos permanecer? Es algo que yo reflexiono constantemente. ¿Por qué queremos permanecer en una mentalidad que se vivía hace 30, 40, 50, 20 años? Ya no somos Ujú, esas personas. así es, Ya el mundo no es el de hace, como te digo, ni siquiera 10 años. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo hemos transformado y estamos enfrentándonos a una experiencia de vida donde necesitamos actualizarnos, si no nos vamos a sí, quedar porque al final perdidos. del día todos estos temas que tienen que ver con el desarrollo personal y todas estas creencias, todas estas heridas de la infancia, tú las transformas cuando te transformas a ti mismo, ¿no? Si no es lo que te digo, o sea, lo vas compartiendo de generación en generación y podrá cambiar la tecnología, podrá cambiar podrá avanzar el mundo, pero a nivel personal, si las generaciones no van trabajando también, pues esa evolución no se va dando las mismas creencias se van compartiendo. Y nos quedamos en el grupo de personas que no avanzan, en el grupo de personas que no crecen, que no logran, que no manifiestan, que no desarrollan su potencial. Y eso es en Claro, realidad la parte que preocupa. No has logrado recibir la información que te permite sanar, por lo tanto, tu exterior, tu vida afuera se refleja en que te falta todo ese desarrollo, ese crecimiento personal que existe hoy en día. Y ahí viene un poco, lamentablemente, a que muchas personas caen en la comparación de por qué mi vida es tan sí, miserable si la de otros es tan próspera. ¿Por qué mi vida está tan estancada en tanto dolor, en tanta pobreza, en tanta frustración? Y hay otras personas tan abundantes, yo lo puedo ver, y sobre todo con las redes sociales ahora que todo el mundo comparte el lado bonito de las cosas. ajá, Entonces viene esta comparación y es que en realidad puede ser uno de los motivos que no estás liberándote de todas esas creencias de hace tantos años, todavía se mantienen en tu vida, en tu seno familiar, se manifiestan en tu entorno, ¿no? Entonces, es importante no solo que recibas esta información, sino que te apliques a trabajar en ti, a aplicarlo en ti, claro. en cambiar, en liberarte, en sacar un chingue su madre, voy a hacer algo diferente porque lo que he hecho durante toda mi vida no me ha funcionado. Así Es es. momento de verlo desde otra perspectiva, de Y darle un giro. fíjate que ahorita que dices esta parte es momento como de transformarte, de hacer algo diferente.
Curiosamente, no sé, mm, de niña siempre fui como muy intuitiva. Y justo esa era la razón por la que yo te decía, yo me sentía muy humillada como desde mi linaje femenino, porque yo sentía que yo quería cosas diferentes a lo que las mujeres de mi clan quisieron o querían, ¿no? Porque ellas estaban muy atentas de, tienes que ser buena esposa, tienes que ser buena madre, tienes que, ahora sí que cumplir con esos estereotipos, ¿no? Que te va marcando la sociedad. Entonces, cuando yo me doy cuenta que quiero algo diferente, ahí es donde se empieza a exacerbar esa herida de humillación, porque me señalaban, porque me sentía criticada, porque me cuestionaban que yo quisiera hacer cosas distintas, e incluso el hecho, por ejemplo, de tener novio, era como de, ay, como un asombro, ¿no? Como de, yo me acuerdo que a los 15 años yo tengo ganas de tener novio y fui con mis papás así de, oigan, me dan permiso de tener novio. Y para ellos era como de, esta niña, o sea, se nos sale del huacal, ¿no? Entonces, siempre me sentí muy criticada por la familia, o sea, y más que criticada, observada, o sea, yo me sentía como en un campo minado, ¿no? Como de, lo hago, no lo hago. Y siempre, por ejemplo, esta herida de humillación tiene que ver mucho también. Quien tiene la herida de la humillación tiene muchos temas con su sexualidad. Y en mi caso particular, siempre lo que fue mi desarrollo sexual, por así decirlo, mi evolución desde que fui una niña hasta que fui ya una mujer, honestamente siempre me sentí como muy observada, o sea, es que fui como de las sobrinas, nietas de las mayores, ¿no? Entonces siempre era como de, me acuerdo en alguna vez, no sé si tú recuerdas un programa mexicano que se llamaba Otro Rollo, que Adal Sí, Ramones lo hacía recuerdo muy bien. sus monólogos y en una ocasión dedicó uno donde a la niña le tiene su primer regla, ¿no? Y que la mamá comparte así como de, ay, mi hija ya es una señorita, que no sé qué, y casi casi llora y así, y todos opinando. Y me acuerdo que evidentemente él lo hacía como con como algo chusco, algo que daba risa. Yo estaba Cómico. muerta de risa, pero en verdad me sentía muy identificada, porque, por ejemplo, eso que para mí es algo como muy íntimo, o al menos cuando sucede, yo no recuerdo como alguna compañera, alguna amiga que no haya sentido como de no quiero que se enteren, como en ese momento. Y sin embargo, esa experiencia para mí, o sea, literal, siento que Adal Ramones, estuvo en aquella conversación de mi mamá y su familia en la que informó a todos que ya su niña era una señorita. Y yo me acuerdo que eso a mí, o sea, me hizo sentir muy avergonzada, muy humillada, era así como muy enojada, es como de mamá, ¿por qué lo haces? O sea, Ujú. ¿sabes? Y muchos aspectos de mi desarrollo se fueron dando así como de donde, ay, eso era la, y como de, pero ¿por qué? O sea, como, ¿por qué ventilas algo que yo te comparto a ti como Ujú. en la Y, intimidad, y algo, ¿no? y algo de lo que en tu mismo seno familiar ha sido un tabú. Exactamente, Entonces, o ajá, sea, si no fuera un tabú, no te diera tanta pena, no te diera tanta vergüenza, no te hiciera sentir tan insegura. Pero la misma familia primero se encarga de generar un tabú a través de todo el tema de la sexualidad. Y cuando se da este momento del desarrollo, al menos en la niña, viene como una explosión en la que todo el mundo se entera y ya todos saben que eres una señorita, que ya desarrollaste, que tuviste tu primera regla. Entonces, ¿cómo no va a ser humillante, no? claro, Si primero se claro. encargaron como de preparar todo el entorno para que eso fuera así. A mí me pasó algo en la adolescencia que fue que
fue como muy revelado, muy rebelde de mi parte, ¿no? Yo empecé a tener novios muy chiquita, lo confieso. Fui de novios desde muy chiquita, pero antes solo era de que platicar, que besito, que vernos a escondidas, porque mi mamá nunca me daba permiso, yo era una niña, ¿no? Entonces, a la edad de 15 años, yo tuve un novio porque me fui a vivir a otro lugar para ir a estudiar. Con este novio empezamos a hacer cosas ya más atrevidas, empezamos a tener relaciones sexuales. De eso vino un embarazo, pero yo no era que no supiera cuáles eran las consecuencias de tener relaciones sexuales sin protegerte. Ahora lo veo en perspectiva y sé que eso fue un acto de rebeldía en mi caso. En mi caso fue un acto de rebeldía y de llamar la atención, como de decir, yo hago lo que se me da la gana. Sin embargo, no sabía que la consecuencia era poder salir embarazada. No sabía lo que criar un hijo significaba en la vida de una persona, Claro. porque eso me cambió la vida totalmente, o sea, le dio un giro completo a mi vida. Un acto de rebeldía en el que yo tenía conocimiento de que podía salir embarazada y aún así lo hice, me sucedió y me transformó la vida de una manera increíble. Sí, y es que justo también eso tiene relación con la herida de humillación, porque en la herida de humillación regularmente se dan como esta parte de la secrecía, como de hay temas que no se tocan, Ujú. no sé, temas que son vergonzosos. Y en sí, por ejemplo, si todas las creencias de la familia en relación a la sexualidad son temas para avergonzarte y más siendo mujer. Yo recuerdo que la primera vez que vi un paquetito de una toalla sanitaria y pregunté a mi mamá qué era eso, tenía aproximadamente como 5 años. Y la respuesta de mi mamá fue que yo estaba muy chica para saber eso, para saber y para preguntar eso. Y Ujú. cuando tuviera más edad, iba a saber para qué servía, ¿no? Y en ese momento yo me sentí avergonzada porque dije, estoy haciendo algo, o sea, me Indebido, estoy indebido, claro, o sea, sí. soy una niña La, mala, la misma pregunté algo que no respuesta, debí. la misma respuesta que tu mamá tal vez por protegerte te dio, generó cierto morbo, porque es algo natural del cuerpo humano y los niños, las niñas, tienen una capacidad de comprensión increíble que hasta el día de hoy mucha gente todavía no conoce. O sea, si se lo explicas a un niño como una función natural del cuerpo humano, te lo digo un poco desde mi experiencia como maestra también de niños de pequeñas edades, de 7, 8 años, lo entienden a la perfección. El detalle está en el tipo de respuesta que se le da. Si el enfoque es hacia una función natural del cuerpo humano o algo de lo que todavía no puedes hablar, algo de lo que Claro. todavía no tienes que saber nada. Entonces, es el enfoque más que nada. Me gustaría que nos cuentes, Esmeralda, un antídoto así muy puntual. Se habla ahí de la palabra antídoto, pero quizá lo vamos a poner un poquito en palabras más comunes, ¿no? Algo que te haya hecho sentir libre, libre de esta herida de humillación que tú disfrutaste, un espacio que hayas tenido para ti, para reconocerte, para darte mucho amor a ti misma, para decir, soy valiosa. O sea, todo este cuento que me he contado durante toda mi vida no es cierto, no es verdad. Lo he creído por costumbre, por tradición, pero en este momento me desconecto de eso y solo voy a reconocer que soy una mujer
que valgo mucho, que me amo, que soy hermosa y que soy libre para poder hacer lo que yo quiera en la vida. Mm, creo que justamente fue eso, o sea, el empezar como a reconocerme y aprender a poner límites sin sentir culpa. O sea, muchas veces pensamos que ser servicial es lo mejor, como incluso para la otra persona, y no nos damos cuenta que ser servicial y muchas veces hacerles la chamba a los demás o a quienes queremos, en realidad no les ayuda tanto. Y es como un círculo vicioso. Entonces, ver con otra mirada el tema de poner límites, para mí me ayudó muchísimo. En primera porque me sentí, digamos, como que me quité un peso de encima. O Ay, sea, cuando sí. yo dije, no importa cuánto dé de mí para los demás, nunca va a ser suficiente porque mientras tú les des, van a querer más. Y yo siento que ya no puedo. O sea, yo individualmente siento que me consumía ya por completo. Cuando pude ver eso y dije, como que solté las bolsas, la carga y dije, ya no puedo. Y aunque quizá no les vaya bien mis decisiones, mmm, esto me hace sentir mejor a mí, al menos incluso físicamente, quizá emocionalmente no tanto, pero físicamente sí, y eso ya es un avance. Sí. Fue cuando también me di cuenta que las decisiones, aunque al comienzo pueden parecer que no les gustan a las personas, tampoco es como que tengas el foco de ellos todo el tiempo. O sea, las situaciones pasan y al final de cuentas nos damos cuenta todos que no era para tanto, que Exacto. aquello que imaginábamos que iba a ser como tan caótico, no, no lo fue, al menos no de la forma que dimensionábamos. No, Es no llega a cuando suceder. Exactamente, entonces cuando me di cuenta de todos esos aspectos, pude disfrutar sin sentir culpa, porque esta parte que te decía de la herida de la humillación, sentir placer es doloroso, es como te sientes culpable por sentir placer, ¿no? En todos los aspectos. O sea, incluso la libertad, o sea, a todo mundo le viene bien, ¿no? Cuando eres consciente y eres responsable, la libertad es algo que se disfruta. Pero como las personas con la herida de humillación regularmente no somos inseguras y como nos vemos a través de los ojos de los demás, la libertad nos da cierto miedo, cierto dolor, porque es como de si tú me sueltas, yo no voy a saber qué hacer. Y yo vengo haciendo lo que tú me dices, ¿sabes? O sea, como que a mí yo voy bailando el son que me van tocando. La codependencia, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando te sientes libre, viene como esa parte de la libertad, me asusta. Entonces, cuando empiezas a ver que la libertad no es tu enemiga, que puedes disfrutar la libertad, que puedes saborearla sin dañarte y sin sentir que dañas a los demás, viene como ese antídoto también, como esa calma para tu corazón, como esa palmadita de tranquilo, Claro. todo está bien, o sea, vas bien. Pero es súper Y me, importante reconocerte y validarte en todo momento. y me gustaría resaltar esta parte que decías que no siempre todo lo que imaginas que va a ser tan malo llega a serlo en realidad, porque si tú ¿qué puede pasar? ¿Qué tan malo puede pasar si alguien te pide un favor y tú dices que no? ¿Qué va a hacer esta persona? Hacerlo por sí misma, pedirle ayuda a otra persona porque tal vez tú no tienes tiempo, no tienes disponibilidad, no tienes energía, no hay espacio en tu agenda. Entonces no es tan grave como que la otra persona se va a morir porque tú no le ayudaste. No, esta persona viene y con su necesidad busca ayuda en otra persona. Lo peor que te puede pasar
en realidad podría ser lo mejor que te podría pasar, porque si una persona está contigo por los favores que le puedas hacer, entonces en realidad esa persona no te aprecia por quien tú eres, sino solo por lo que le das. Si Sí, esa persona en exactamente. determinado momento se aleja de ti, pues que le vaya bien. Ahora, una persona que te pide un favor y tú en ese momento no se lo puedes hacer, simplemente te dice, bueno, está bien, no te preocupes, yo busco alguien más que me ayude, que me apoye, pero mi cariño por ti nunca va a cambiar. Y eso en realidad es lo importante, ¿no? Que las personas que nosotros valoramos y que nos valoran, no tanto por lo que me dan o por lo que les doy, sino por quienes somos y por la relación que tenemos, es a quien yo quiero mantener en mi vida. Esa persona que me aporta valor con su amor, no por lo que hace por mí, ¿verdad? Sí, claro. Eh, Sí, en efecto. para ir cerrando un poquito esta entrevista, Esme, cuéntanos cómo es hoy en día la relación con tu mamá, con tu familia, con tus hermanos, así, a grandes rasgos. Fíjate que mis hermanos y yo terminamos no separados, o sea, nos llamamos, pero en cuanto a ubicaciones, muy Ujú, distanciados. O sea, sobre todo el menor es el que más lejos vive de donde yo vivo. Y con mi mamá, aunque la he aprendido y estoy trabajando esta parte de mi relación con mi madre, porque algo bien importante, o sea, las heridas de la infancia, o al menos mi herida de la infancia, está muy estrecha con mi herida materna, o sea, porque es completamente, estas heridas vinieron como de mi relación con mi mamá. ujú, Entonces hay un tema por ahí con ella en el que honestamente yo viví una etapa en el que no la podía ni ver ni escuchar. Era para mí como de, oh, llévensela por favor porque eh, mientras estás, o sea, cuando abres esa caja de Pandora, es como lo que te decía al principio. O sea, tú te haces la idea de una vida bonita, de una niñez bonita y no quieres que te toquen. Cuando alguien más te habla de estos temas es como de, no, hombre, ¿qué te pasa? Yo estoy súper bien, yo fui muy feliz. Cuando abres la caja de Pandora, sientes hasta coraje. Yo me acuerdo, yo estaba en terapia con psicóloga y me acuerdo que hubo sesiones que incluso yo sentía coraje con ella, como de, ya dejen en paz a mi mamá, ¿no? Como de, porque todo me lleva hacia ella. Y yo sentía como de, es que eres tú la que quieres que la vea mal, ¿no? O sea, fueron ujú, sesiones así como de mucho coraje. Y conforme lo fui trabajando, pude darme cuenta que ni siquiera era, ¿cómo te diré? O sea, pude perdonar a mi mamá, pude verla con compasión y pude, porque evidentemente yo la juzgaba como mamá. Cuando ujú. la pude ver como mujer, y eso es esta parte que te decía, yo ya, mi linaje femenino, pues evidentemente viene con mucho estigma, con mucha culpa, con mucha humillación. Cuando yo pude ver a mi mamá como mujer, es cuando pude empatizar con ella y ser compasiva con ella. Y Wow, me entonces encanta. todo cambió. Sí, y dejas el papel de víctima también, ¿no? Porque entonces entiendes, comprendes y aceptas que esta persona que tal vez en cierto momento generó una situación no tan agradable en tu vida o una herida como lo platicábamos, en realidad no era intencionalmente. Estaba haciendo Exacto. lo mejor que podía, estaba viviendo su vida, tal vez con las mismas creencias y la formación que ella recibió y con sus mismas limitantes, ¿no? Entonces, es aceptar hasta cierto punto que la responsabilidad ahora la tienes tú. Y cuán importante, justo te iba a hacer la pregunta de si habías hecho ejercicios de perdón con tu mamá, como para liberar toda esa
carga emocional de esta historia que ustedes tuvieron, o tal vez con tus hermanos también algún ejercicio de perdón, con tu propio padre que ha tenido también como un espacio vacío ahí, el poder liberarlo a través de estos ejercicios de perdón y perdón radical. Es sumamente importante, liberador, no solo para nosotros, sino, como te decía, para todas las personas que forman parte de nuestra historia, de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, Sí, por definitivamente una supuesto, pieza yo creo clave. que es lo que más me ha... Primero, reconocer y aceptarlo, ¿no? O sea, reconocer y aceptar que las heridas están ahí, porque no, siempre he dicho que no puedes mejorar aquello que no ves, o sea, Ujú, aquello que no aceptas. Para poder mejorarlo, para poder reinventarte y transformarlo, pues tienes que reconocer de dónde estás partiendo. ujú, Entonces, y a partir de que lo reconoces, pues digamos, dejar como de estigmatizarlo y yo soy mucho como de no, de no matizar tus emociones, ¿no? O sea, muchas veces es como de, estoy sintiendo odio hacia mi mamá, pero es como de, no voy a decir que estoy odiando a mi mamá, o sea, esto es como de una mala persona, ¿por qué lo voy a, sabes? Pero no nos damos cuenta que realmente para poder reconciliarme con ese amor hacia mi mamá, necesito reconocer que en este momento estoy sintiendo odio, porque finalmente la otra cara del odio es el amor. Y yo para poder trascender hacia allá, necesito reconocer de dónde estoy partiendo. Entonces, sí, como dices, o sea, el perdón, sí, en efecto me ha ayudado muchísimo, pero lo principal fue como reconocer mis emociones, reconocer lo que estaba sintiendo. Y eso es lo que me ha ayudado precisamente a llegar a aquel otro punto, como del perdón, porque en el proceso le vas quitando muchas creencias y sobre todo expectativas que tenías de la persona, ¿no? ujú, ujú. No, pues felicidades, Esme, por dar todos estos pasitos valientes, porque en realidad eso es, atreverte a mirar hacia adentro no es tan fácil como parece. A veces yo siempre digo, nos pega unas revolcadas que, Claro, sí. que no nos las esperábamos, pero nos hacen reaccionar y requiere valentía, requiere constancia, porque es un trabajo que nunca se acaba, nunca termina. Por último, Esme, compártenos en qué estás ahorita, tienes algunos proyectos, estás planificando algo a futuro, qué estás preparando como life coach en este momento. Sí, bueno, primero que nada les quiero compartir que estará disponible en mi biografía de Instagram ¿Un eh, freebie? un freebie, ajá, que es un ebook para que lo descarguen en relación a esta herida. Y también compartirles, pues próximamente tendré justo un taller sobre la gestión de las emociones enfocada a las metas. Pues en redes sociales les voy a estar compartiendo toda la información porque justo en mi proceso lo que a mí me ha catapultado a poder como transformar cada una de mis heridas, mis historias, mis traumas, mis vivencias, es justo ser consciente de mis emociones. Ser consciente de mis emociones y aceptarlas tal cual las estoy sintiendo y a partir de ahí he podido transformar muchas cosas. Entonces para mí es como me nace poderle compartir a las personas la importancia de que puedan identificar sus emociones y gestionarlas. Así es de que próximamente les estaré compartiendo. Ujú. Bueno, muchas gracias, Esme. Voy a dejar en el pie de las notas de este episodio los links a las redes sociales de Esmeralda Santa Rosa. Ella es especialista en guiar a las personas a través de todo este procedimiento de... ¿Cuál es tu especialidad, Esme? Heridas de la infancia, autoestima y autoconocimiento. Perfecto.
Entonces, si tú nos estás escuchando y el día de hoy te identificaste con Esmeralda, con toda esta historia que ella nos compartió, con todas sus experiencias y quieres empezar a trabajar en ti, voy a dejar, como te decía, los links aquí en el pie de página para que vayas, la sigas, la conozcas, te contactes con ella y puedas recibir todo su apoyo, su soporte para vivir un proceso mucho más consciente y compartido, porque en realidad el coaching es eso, ¿no? Vivir procesos compartidos a través de personas que ya superaron lo que nosotros estamos apenas haciendo consciente, ¿no? Claro. Entonces, muchas gracias, Esme, de verdad, de todo corazón, por haber Gracias a compartido ti el por la día de hoy invitación. esta charla tan bonita, tan agradable, tan vulnerable. Y pues mis mejores deseos para ti, a seguir en nuestro proceso, a seguir evolucionando y compartiendo mucho más valor desde nuestro corazón, que es lo que más anhelamos. Sí, Un gracias, Mari. besito Un y nos placer. escuchamos en la próxima.